me da coraje, solo decimos me da coraje, estoy triste o estoy molesta, pero hay muchas más palabras para definir el vocabulario emocional. Si no tenemos buen vocabulario emocional, eso provoca frustración, autofrustración, autoinhibición y falta de autoconocimiento de lo que está pasando en nuestro interior. Primeramente voy a mencionar que lo que voy a compartir es parte de mi educación americana y también de mi historia, parte de mi historia, donde yo estuve casada con un americano alcohólico y por varios años, demasiados, viendo atrás, sufrí por ese problema y cuando esa fue la razón por la que terminé en Michigan. Yo me crié en Nueva York y cuando me casé con el hombre de Michigan, me mudé a Michigan y terminé sola en un pueblo americano, sin dinero y sin amistades y con un alcohólico que se rehusaba a recibir ayuda. Entonces, no voy a elaborar más sobre esa experiencia pero es una de las memorias que tengo y a razón de eso empecé a ir a la NON por varios años de los 12 pasos, porque sucede que yo vivo a media hora de Ohio, que es donde nacieron los 12 pasos. Entonces mi conocimiento de los 12 pasos viene de la fuente americana de donde nació el movimiento de los 12 pasos. Eventualmente encontré CODA y paralelamente había desarrollado un desorden de la comida, por lo cual también participé en comedores compulsivos. Pero cuando superé el divorcio y todo lo demás, eventualmente me quedé más con CODA hasta el presente, porque considero que es uno de los grupos básicos que hay que seguir, complementario con terapia, que fue mi experiencia, y, y es indispensable para crecer emocionalmente y madurar y no quedarnos atascadas en una etapa de desarrollo que no está de acuerdo con nuestra edad cronológica. Primeramente en el divorcio, uh, quisiera desarrollar varios puntos. Primeramente cuando nos casamos, vamos a ver que seguimos usualmente, la mayoría de los casos, una expectación como de las películas románticas de Hollywood o de las telenovelas que eran populares en nuestro hogar. Paralelo a la experiencia que observamos en silencio de nuestros padres, tías y abuelas. Esos 2 o 3 factores son usualmente nuestra educación de lo que debe ser un matrimonio, gústenos o no nos guste. Bueno, decía que esas expectaciones o esa es nuestra educación de lo que debemos esperar de la vida como mujeres usualmente. Entiendo que puede haber caballeros en la audiencia, pero usualmente papá, mamá, la televisión y las películas son los que marcan las pautas inconscientes de nuestra educación de lo que es una relación. En la época, voy a mencionar la que me tocó a mí vivir, puede ser un poco diferente para ti, de los años 50 de mis papás eran los años 40, 50 y yo me crié en los 60, 70 en Sudamérica. Usualmente se pensaba
que una persona necesitaba encontrar la media naranja. En otras palabras, había se asumía que éramos seres incompletos, que teníamos que encontrar la otra parte de la media naranja para volvernos completos. Otra manera de asumir era de que, o paralelamente eso ya se sabe que no es cierto, que es una incoherencia. En otras palabras, cada ser humano, cada parte de la pareja debe encontrar su propia autorrealización y su propia felicidad. Se pensaba anteriormente que alguien nos puede hacer feliz. Esa persona no me hizo feliz, no me complació, lo cual es una incoherencia psicológica. Por lo cual digo que es un dato importante para trabajarlo en la codependencia. El pensar que otra persona fuera de nosotros, o incluso el alcohol, la droga, el dinero, las joyas, la posición social, nos va a hacer felices, es una incoherencia, es un tipo de adicción a otro ser humano o a los objetos para hacernos felices. Eso no es coherentemente psicológicamente. Lo que se sabe ahora, y esto lo puedo decir que es a nivel universal, que cada ser humano debe encontrar su propia felicidad, incluso dentro de la familia y dentro del matrimonio. El sacrificio es una, una otra incoherencia psicológica. Pensar que nos podemos negar a nosotros mismos, la autonegación de vivir la vida por rescatar o hacer felices a los hijos o al esposo o a los propios padres, eso no es psicológicamente saludable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La palabra sacrificio en sus raíces significa hacer sagrado, hacer algo o alguien sagrado. No significa la autodestrucción ni la autonegación de sí mismo para avanzar en la vida. El sacrificio, por lo tanto, basado en lo que acabo de decir, significa que tú haces sagrada tu vida. Oh, y al hacerlo es una buena muestra o es un modelo sano para que los hijos y las hijas aprendan a hacer lo mismo en la vida. Entonces, crear hijos después de los 8 años usualmente que sean autosuficientes y que busquen su autorrealización. Especialmente he visto muchos conflictos en Estados Unidos con las familias latinas y sus hijos que se crían en la cultura americana, y hay esa ambivalencia y incoherencia. De la manera que yo lo veo, la vida es como que nos dan una parcela o una parte de terreno que cultivar. Usualmente es muy común ver las madres sacrificadas y en los divorcios, el resentimiento o la ruptura de parejas, porque esa persona se pasó tratando de cultivar el terreno de la pareja o el terreno de los hijos por años y años. Y se pregunta, ¿cuál fue mi error? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no pasó? Ah, entonces, si cultivamos nuestros propios terrenos, nuestros propios sueños, talentos, habilidades y expectaciones propias,
vas a ser más feliz y eso es un buen modelo para los hijos y es una buena manera de enseñarle a la pareja que tienes, ah, que tiene una persona completa. Cada persona en la pareja tiene que estar completo o en camino a conseguir su autorrealización. Ah, Voy a mencionar varios puntos a ver cuáles son las maneras sanas de romper una relación, lo cual evita ah, distorsiones ah, y aumenta la transición a una vida sana y esperándonos un poco que en la siguiente pareja o en la siguiente etapa de la vida haya menos daños psicológicos para todos. Ah, Antes de que se me olvide dos cosas. Después de un rato voy a terminar la, la charla que estoy dando y vamos a abrir, vayan escribiendo sus preguntas y vamos a abrir los micrófonos para preguntas y respuestas. También muchos estudios por los últimos 30 años ya nos demuestran que no hay daño psicológico en los hijos como se pensaba por un divorcio o una separación. Lo que un factor de protección psicológica emocional para todos los hijos es que haya un solo padre o una figura madura que sea constante y emocionalmente estable en la vida de ese hijo o esa hija. ¿Qué quiero decir con eso? Que una sola madre sana y contenta y psicológicamente completa es más positiva, influencia positiva en la vida de un niño o una niña que dos padres peleándose constantemente. A esto también se ayuda, puede ser la figura sana de una tía o de una abuela o otra persona autoritaria, pero eso ya se sabe. Así que el seguir un matrimonio por razones de proteger a los hijos no es excusa. Lo mejor es tener una sola persona sana que cultive y que influencia a ese hijo o esa hija. Volviendo, por ejemplo, hay que ver cuánto tiempo ha sido antes de volver a pensar en construir otro matrimonio, otra relación. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que la última relación terminó? Puede ser meses, años o lo que fuese. Eso determina el éxito de la segunda relación. Ah, mi matrimonio o unión previa, ¿cuánto tiempo duró? Ah, Estos factores protectores emocionales o psicológicos pueden ser vistos. Antes de seguir aumentando estos factores, se me pasaba a decir que depende la edad de los padres. No es lo mismo una mamá adolescente que una mamá en los 40 años o una mamá después de los 50 años, al igual que el papá. No es lo mismo la relación desde los 16 a los 24 años más o menos que una relación de un padre o una madre después los 30, 50 y cuando empezaron a formar familia. Entonces, en cada etapa y en cada situación familiar, siempre es importante identificar o encontrar las personas que proveen protección o seguridad emocional. La, el punto anterior que yo decía, que un buen modelo es una persona libre de codependencia, porque si no, la expectación de que los hijos
inconscientemente, a veces no lo hacen, muchas veces con la intención, esperar que eventualmente sean los hijos los que protejan a los padres o les devuelvan el sacrificio emocional o lo que sea. Esos son síntomas de alta codependencia, no atendida por muchos años. Entonces, decía la etapa, es decir, la edad de cada persona en la relación, si está en adolescencia, si está en edad adulta, temprana adulta, adulto mediano o adulto avanzado, como es el caso de los abuelos. Ah, y si fue qué tiempo tuvo la relación, si se separaron o duraron 5 años, 10 años, 15 años o más. Eso determina los daños psicológicos que pueden verse a cabo. El otro factor es, por ejemplo, en la primera relación, ¿qué tiempo duró la relación? Por ejemplo, la relación puede haber estado temprano en su infancia o mediano o más largo. ¿Qué tiempo si estás considerando una segunda relación, qué tiempo estás involucrado con esa persona? ¿Cómo terminó el primer matrimonio? ¿Por muerte, divorcio, anulación o separación? Ah, volviendo al punto, ahora me puedo sonreír, pero yo recuerdo cuando yo estaba casada con el alcohólico, viviendo sola en ese pueblo sin recursos y todo lo demás, yo llamaba a mi familia en el Ecuador y me decían que mi deber era cuidarlo. Yo no podía creer que cuando yo pedía ayuda a mi propia familia me dieran esa respuesta, que mi primer deber era rescatarlo y todo lo demás. Entonces yo fui donde mis amigas nuevas de la iglesia americana y ellas me ayudaron. Las mujeres americanas por lo general son muy sabias, maduras y autosuficientes. Y poco a poco me orientaron a que podía separarme de él primeramente, pero no tenía que volver a Nueva York o dejar Michigan, porque ellas me apoyaban. Y poco a poco pude salir de ese rollo, con mucha terapia, con Al-Anon y con Coda. Oh, yo sola no puedo. Y eso es una de las pautas que en mi familia me enseñaron que todo lo tenía que hacer sola por mí misma. Pero los psicólogos y la gente que entendía mi cultura me enseñó que yo sola no puedo. Y hasta ahora me cuesta a mi edad aceptar que sola no podemos. Necesitamos el grupo de apoyo y todo lo demás. Ah, una de las preguntas que se puede hacer es, ¿pienso yo que he lidiado honestamente con el dolor y las heridas que me provocaron el primer matrimonio? Esa pregunta yo me la hice por más de 12 años, en los cuales estaba en terapia para volverme a casar por segunda vez, lo cual yo rehusé por muchos años. Le tomé miedo a los hombres, a las parejas y todo lo demás. Entonces, preguntarnos, ¿me he recuperado lo suficiente de mi primer matrimonio para estar lista a tomar una decisión madura, emocionalmente madura para continuar? Ah, y ver también la historia de la pareja o la potencial pareja que hay. Ah, no son garantías, pero sí son banderitas rojas que en el camino nos pone Dios para entrar con los ojos abiertos a eso. Otro factor del cual poco se habla, pero es más común de lo que pensamos, es la falta de independencia económica que generalmente las mujeres latinas tenemos.
por lo cual apoyamos o nos sostenemos o nos quedamos en relaciones insatisfechas. Eso tal vez era una realidad para nuestras abuelas y nuestras madres, pero mientras más pasan los tiempos, gracias a Dios yo no tuve hijos y entiendo las dudas e inseguridades que pueden tener las mujeres sin dependencia económica. Yo aprendí mucho la cultura americana de buscar mi propia independencia y por eso siempre cultivé mi educación y todo lo demás. Entonces, poco a poco, el autocultivo de tu educación, de tu capacidad adquisitiva económica y de todo lo demás influye en dejar ir la codependencia económica. Poco a poco, así no lo puedes hacer o te parezca difícil. A mí me tomó muchos años recuperarme, pero sí es posible. Y el solo hecho de que lo hagas como un ahorro de tu tiempo y de tu energía, así a los niños no les va a pasar nada. Ah, te necesitarán un poco más hasta que tengan los 8 años. Después, ah, los niños son auto autorresilientes, no sé si esa es la palabra adecuada. Disculpe mi español, pero trato de traducirlo todo del inglés porque acá en Michigan casi no se habla español. Me da vergüenza, pero es la realidad. Entonces, volviendo al punto, los niños ven, lo más positivo para los hijos es ver una mamá ocupada en sus propias cosas, contenta consigo mismo, sana, alegre, que, que tenga buen humor, buena disposición. El, los niños saben cuando la mamá está sufriendo en silencio y hace sacrificios por sí misma y todo eso. Y no es un buen ejemplo. Una mamá contenta, sana, así no tenga suficiente dinero jugando con ellos y todo lo demás. Eso es, son factores protectores. No es el sufrir en silencio como lo hicieron nuestras abuelas, tías y madres a veces. Entonces eso es un factor muy importante. Ah, una de las preguntas que nos podemos hacer con papel y lápiz, muy importante, es cada 2, 3 meses preguntarte, yo pienso que mi vida como una persona soltera o sola es o incompleta o está bien, pero no es muy alegre que se diga, o no puedo yo verme más sola por mucho tiempo, o estoy bien así como estoy. Esa insatisfacción consigo mismo es lo que determina el buen modelo para los hijos. ¿Estás satisfecha con tu vida cual y como es? Si no estás satisfecha, ¿estás haciendo planes para encontrar satisfacción contigo mismo o estás en búsqueda? Algunas personas piensan que la terapia es cara. En Estados Unidos, especialmente en las ciudades como Nueva York, toda la gente educada americana piensa que más caro es no tener terapia e ir arrastrando por la vida con problemas que pueden ser solucionados en 6, 9, 10 meses o algo así poco a poco. Más cara es la ignorancia que la educación. Entonces, por eso es importante siempre darnos el beneficio de la duda y no pensar que todo lo tenemos que hacer solas. Otra pregunta para avanzar en la siguiente relación o familia es, ¿yo he perdonado y soltado a mi primer pareja por todo lo que hizo en nuestro matrimonio o unión? Sí, no, no estoy segura si hay nada que perdonar o no lo puedo perdonar nunca, nunca lo. Uh, y yo digo todo esto por experiencia, porque lo que estoy contando a mí me pasó en los años
1997, 98, hace bastante tiempo. Por mucho tiempo yo no podía hablar del tema porque todavía estaba agitada emocionalmente y por supuesto herida. Entonces, otro de los puntos, son varios factores, vamos a hablar de dos por ahora. Otro es de la lealtad psicológica emocional que tienen los hijos con su propio papá de sangre o no. Por ejemplo, los niños tienen un instinto psicológico que los hace que sean leales o que sean más, como se identifiquen con las personas más débiles en la familia. Entonces, si la mamá habla mal del papá de sangre, los niños automáticamente se van a hacer aliados o van a tomar alianza con ellos, porque lo van a ver como el pobrecito que lo están atacando todos. Eso es algo no verbal y es psicológico. Entonces, van a tomar el lugar en la familia del desvalido o del débil, el niño o la niña. Por eso no es buena idea hablar mal del propio padre. Muchas veces se oye, oh, tú eres tal como tu papá, o tú eres tal como tu mamá, tal y tal cosa de una manera negativa. El niño automáticamente, sin palabras, va a no intencionalmente a unirse emocionalmente más y más con el padre o la madre atacada. Por eso no es buena idea atacar a nadie verbalmente o con, con conductas hostiles a eso. Siempre es bueno hacerlo que lo respeten, porque de todas maneras fue su padre y tuvo en la historia de sus vidas un lugar en una familia en su momento. Entonces, darles a todos su lugar y ver que el nuevo padre o la nueva pareja tiene, parece mentira, pero tiene que darles gracias o gratitud a la primera pareja, porque al ser rechazado o al ser excluido, le está dando espacio para que él ocupe ese segundo lugar. Pero reconocer que siempre esa persona fue la primera en la vida de ese niño o esa niña, y que tú o ella están ocupando con honra un segundo lugar en el presente, o tercero o el después. Vamos, yo creo que ya estamos listos. El tema es muy amplio y la gráfica para explicarla o para introducir, porque el tema es amplio, lo cubro en otras charlas, es momento a momento, por ejemplo, poner el timbre del celular cada 20 minutos y preguntarte cómo me estoy sintiendo, y lo escribes en cualquier papel. Ves la gráfica y dices, oh, me estoy sintiendo triste, pero con un tono de angustia o inseguridad. En otras palabras, ves la gráfica y te ubicas cómo te estás sintiendo. Esto para adquirir un pequeño ejercicio introductorio para adquirir o dejar ir el analfabetismo emocional del cual todos sufrimos algo. Gracias y vamos a abrir la sala para preguntas, por favor. Bueno, gracias a ti, Janet, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Bueno, no sé, ya está la primera pregunta. No, ¿la codependencia tiene un componente cultural en el rol de esposa y de madre? Sí, definitivamente. Hay culturas que son
más codependientes que otras. Y la nuestra es una de ellas. Con mucha frecuencia, en ciertos países latinos, unos más que otros, la codependencia se daba como equivalente de ser una buena madre, de ser una buena esposa, de ser una buena mujer. Y la independencia o la autosuficiencia era vista como negativo. Ah, eso es algo que es tan parte de la cultura que nos cuesta trabajo ver y entender. Gracias. Gracias por la respuesta. A ver, ya nos colocaron aquí en el chat. Ah, sí, en recuperación no fui modelo sano para mis hijos, ahora ellos son adultos, mi recuperación alcanza para transformar la vida de esos hijos que hoy ya son adultos. Oh, uno de los factores que poco se habla, pero que es muy real, es que en cualquier momento que nosotros cambiamos, es interesante ver la reacción sin palabras, sin decir palabras o predicar o dar consejos, cómo responden esas mismas personas ante la nueva persona en quien te has convertido. En otras palabras, si comienzas en el presente a tomar acción y volver a la escuela, empezar un negocio, abrir una carrera, todo ese tipo de cosas, les puede dar un choque positivo emocional a todas las personas alrededor, lo cual es positivo para ti y para todos. Gracias. Gracias, Janet. Bueno, ahora sí la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre dependiente y codependiente? El dependiente puede haber diferentes niveles de dependencia. Y cuando los diferentes niveles de dependencia van pasando el límite de lo sano, usualmente después del proceso de infancia, adolescencia, edad adulta y todo lo demás, depende en qué etapa es la dependencia. Por ejemplo, la dependencia de un niño de 7 años es normal y sana, pero si tiene la misma dependencia a los 20 años, ya es codependencia y no es sana. ¿Me explico? Gracias. Bueno, ¿qué hacer cuando los hijos tienen problemas después de un divorcio ya siendo grandes para no seguir sintiéndonos culpables o pensar que el divorcio fue la causa? Bueno, usualmente la ayuda psicológica de terapia, así sea por poco tiempo, paralelo y complementario con el grupo de CODA, sería una buena manera de volver a escribir la historia para que ese hijo o hija afectado no sigan arrastrando esas creencias autodestructivas y autonegativas de sí mismos. Sí, gracias, Janet. Johan, puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Buenos días, grupo. Johan con conductas codependientes en recuperación. Gracias, Janet, por el servicio. Tengo una pregunta. Cuando tú mencionabas que cuando, llámese mamá o papá, hablaba mal de la otra persona, de la pareja, ¿cierto? Automáticamente el niño o la niña, en este caso tú mencionabas el caso puntual de un niño, haciendo el ejemplo de que la mamá hablaba mal del papá, el niño automáticamente se ponía del lado del papá, del que atacaban, ¿cierto? La pregunta es, ¿te referías, digamos, a cuando los papás están separados? Porque, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿sí? Mis papás no se separaron. Sin embargo, cuando de pronto mi mamá atacaba a mi papá, lo criticaba, lo juzgaba, yo me ponía al lado de mi mamá. O sea, yo no me ponía al lado de mi papá, ¿sí? O sea, a pesar de que mi papá era el atacado, el débil, entonces se reforzaba más el hecho de, o sea, me ponía al lado de mi mamá.
Entonces aquí, cuando tú compartiste eso, ¿es más cuando los papás están separados o ahí? Es mi duda puntual. Gracias. Bueno, hay dos aspectos de esa pregunta. Una, a pesar de que el niño se ponía parte de tu mamá, la veía como la débil, la víctima. Entonces, por esa razón se aliaba con la mamá. Y tal vez esa alianza continúe psicológicamente. Ahora, lo más importante es que un psicólogo o una persona pueda a través, le ayude a ese niño o esa hija en cualquier momento de su vida a procesar que eso era problema, a poner límites, que esas peleas eran entre ellos y no tienen nada que ver contigo. Eso es muy importante, separar y poner límites, porque el niño va a ser siempre niño, así tenga 70 años. El hijo va a ser siempre hijo. Y los problemas de los padres no deben tener opinión o juicio o nada. No deben serse involucrados por los hijos, pase lo que pase. Esa es la parte de los límites sanos y saludables en todas las relaciones. Entonces, es un proceso educativo psicológico de enseñarle a los hijos a separar sus opiniones de los conflictos o los malos entendidos o lo que sea. El niño no tiene ni tendrá nunca nada que ver con eso en la realidad. En otras palabras, evitar que el niño juegue el papel de juez o adulto en esa situación. No le corresponde, no está en orden. Los padres vienen primero, los hijos vienen después. Y eso va a ser igual entre papá y abuelos y así sucesivamente en otras generaciones. Tal vez es difícil asimilar o digerir este proceso, pero con el grupo de CODA y un buen terapeuta se puede conseguir para descargar la responsabilidad de lo que el niño puede y no puede hacer. Eso es crear ilusión de héroe fantástico en el hijo o hija. Gracias. Gracias, Janet. Bueno, otra pregunta. ¿Dar apoyo a un hijo adulto y adicto teniendo los límites adecuados es un comportamiento adecuado? Bueno, hay que definir primeramente a qué se refiere con apoyo. Si es apoyo económico, no es sano, porque se está apoyando la dependencia y la adicción. Si es un apoyo emocional, no para vivir en el mismo techo, pero para compartir, dialogar, jugar, estar emocionalmente disponible, sí es aconsejable. Hay diferentes etapas en la adicción también. Hay otros factores que no se mencionan para contestar la pregunta más ampliamente. Gracias. Gracias a ti. Luz Amanda, ¿puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta? Gracias, Janet, por tu servicio. Luz Amanda, codependiente en recuperación. Tengo una inquietud en relación con mi primer hijo. Yo tuve una relación de unión libre por 3 años. Tuvimos un bebé. Me separé cuando el niño tenía 1 año y medio. Él tuvo oportunidad de ver a su papá 2 años más. Vivíamos en Bogotá. Cuando el niño ya iba a cumplir 4 años, me conocí a otra persona, me casé con ella y me fui a vivir a otra ciudad. Así que mi hijo se aleja de su papá. Yo le dije a su papá, voy a estar en tal ciudad, voy a
Este es el teléfono al cual te puedes comunicar y lo puedes visitar cuando quieras, y cuando yo venga a Bogotá, pues también lo puedes ver. Pasaron los años, pues así fue, pero realmente él vio muy pocas veces a su papá. Yo le dije a su papá que no le iba a hablar a su hijo ni bien ni mal de él, que le correspondía a él darle a su hijo la imagen de papá que él quería dar. Mi esposo fue muy respetuoso también de esa imagen de papá, ¿sí? La preservó, la respetó mucho. Cuando mi hijo vuelve a Bogotá a su universidad, me dice que va a buscar a su papá, que quiere entablar una relación más cercana con él, y pues fue muy fuerte. Realmente llevaban ya años sin verse. Fue fuerte para ambos, para su papá ver que su hijo se parecía muchísimo a él físicamente, en la manera como hablaba, como todo. Y para su hijo también, porque ya se dio cuenta realmente de quién era su papá. Su papá lo visitó 2 veces cuando vivíamos en la costa y llegaba como Papá Noel y lo llenaba de regalos. Entonces pues él tenía como expectativas de ese papá, pero económicamente no lo apoyaba, y era un niño diabético que requería pues mucha atención, y además su papá médico. Entonces, la pregunta que tengo para ti, Janet, a mí siempre me quedó la duda de si hice bien en mantener ese silencio para mi hijo en relación con su papá, porque realmente pues su encuentro con él fue fuerte, pero realmente ya cuando lo conoció bien, decidió que no quería estar cerca de él. O sea, la relación de ellos es muy, 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 muy lejana, de parte y parte. Gracias. Bueno, gracias, Luz Amanda. Primeramente voy a hablar del presente. Cómo podemos encontrar maneras de empoderarnos en el presente con respecto a cada uno de nuestros pasados, y empoderarnos en el presente contra nuestras expectaciones a sí mismos de nosotras para nuestro futuro que esté a nuestro alcance. Entonces, primero, perdonar y dejar el autoperdón, la autocompasión, la autoamabilidad consigo mismo, que las mujeres pocas veces tenemos, es importante en nuestras vidas. ¿Por qué la autocompasión y el autoentendimiento? Porque tenemos que aceptar que hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos a nuestro alcance y el conocimiento y el entendimiento de cada situación. Dejar ir la ilusión de que yo podía controlar o pude controlar lo que está pasando ahora. Es una ilusión que cae en el ámbito de fantasía. Entonces, lo hiciste por proteger a tu hijo. Lo hiciste con respeto y poniendo límites. Y así ir viendo las razones positivas de tu conducta. Lo hiciste con la mejor intención, sin malicia. Y así podemos ir haciendo una lista larga de intenciones positivas de tu conducta en el pasado. Y respetar el destino y la idea de que tenemos sobre controlar la vida propia y de los demás. Entonces, tú estás bien, tú estás sana, tu hijo está sano, y él descubrió lo que descubrió por sus propios medios, y devolverle la libertad de elegir a él lo que haga con su vida en relación con lo que ha encontrado es algo valioso para ti, Luz Amanda. Gracias. Y ahora
Vamos a ver en la imagen para despedirnos el ejercicio. Quedan dos preguntas más. Muy breves porque ya tengo que irme. Gracias, tengo otro compromiso. Ok. Bueno, Ana, puedes abrir el micrófono. Muchas gracias, Janet y grupo. Seré breve, solo es para preguntarte. Mis padres tienen 93 y 92 años, hay 90 y 93 años, yo 50, y aún me siguen separadamente criticando uno al otro. Y yo ahora en recuperación pues los escucho sin más, ya no los puedo cambiar, pero era por si me podías dar algún tip de gestionar esta situación saludablemente. Muchas gracias. Bueno, primeramente, entender y aceptar que ellos nunca van a cambiar. Y escucharlos con respeto y mucho límite y respeto a las fuerzas de Dios, de la vida y de tus limitaciones como ser humano, de no buscar quién está correcto y quién está equivocado. Eso es un punto que se me olvidó mencionar. Buscar quién tiene la razón, a quién se le echa la culpa, a quién está equivocado, quién hizo lo bueno o lo malo, cuál es el bueno o el malo de la película. Todas esas son actitudes que no ayudan ni colaboran a una sanación emocional. Entonces, cualquier emoción que tú tengas, ponlas por escrito en un diario o como si le escribieras a él y a ella por separado, exactamente, para que tú tengas tu espacio para expresar emocionalmente lo consciente, lo que estás sintiendo semana a semana o día a día, como lo prefieras. Es algo muy saludable. Y esto de escribir es una buena manera de, ya no nos dicen las herramientas de los 12 pasos. La escritura es tan válida, tan buena como lo verbal, especialmente cuando hay secretos o situaciones incómodas de compartir en público. Gracias, Ana. Y Muchas gracias a ti. ya no te ocupes, no te culpes, eres inocente. Ok. No tienes que leerlo, lo hemos puesto por si le quieres tomar una foto para tu referencia. Y vamos a sentarnos cómodamente. Toma muy poco tiempo. Cierra los ojos y concentra tu atención sin cruzar brazos ni piernas. Concentra tu atención en tu respiración. Voy a darte tiempo, tal vez 1 o 2 minutos. Voy a hacer una pausa de hablar. No voy a estar en la imagen, pero estoy en el ambiente, dándote espacio para que encuentres tu propio ritmo y nivel de calma, con autocomprensión, autoamabilidad, autopaciencia y sobre todo autoentendimiento contigo mismo. Ejercicio de autocompasión. Imagínate que estás frente a un espejo de cuerpo completo y observas tu cuerpo parte por parte, empezando de los pies hacia arriba. En ese espejo, empiezas a enfocar tu atención en tu rostro y en la expresión de tu rostro. Y mentalmente o susurrando en voz muy bajita, repites después de mí. Igual que yo que estoy aquí, esa persona que está en el espejo busca algo de alegría para su vida. Respiras varias veces y te conectas emocionalmente con tu imagen espejo. Y ahora repites, igual que mí que estoy aquí, esa persona que veo está tratando de evitar sufrimiento en su vida.
y exhala soltando las razones por cualquier sufrimiento o autocondena, dándole autoperdón y autocomprensión. Continúas mirando el rostro de la persona que eres tú frente al espejo y repites mentalmente, igual que yo, esta persona que veo ha conocido tristeza, soledad y desesperación. Y exhalas y sueltas todas las razones por la tristeza, soledad y sentimientos de desesperación. Y sueltas con la respiración, poco a poco, como nubes oscuras de emociones negativas. No importa los años o el tiempo que han estado ahí. Continúas mirando en el espejo el rostro tuyo con comprensión, compasión y paciencia. Y repites mentalmente después de mí, igual que yo, esa persona que veo está buscando llenar sus necesidades humanas. Y continúas exhalando como nubes negras, poco a poco, respirando y exhalando, soltando y dejando ir las represiones, inhibiciones que llevan a esa persona a no querer llenar sus necesidades humanas primero que nadie. Continúas exhalando, soltando y dejando ir la autocrítica, la autocondena, el autojuicio. Y continúas repitiendo después de mí, igual que yo, que estoy aquí. Esa persona que veo continúa aprendiendo lo que es la vida humana. Y finalmente continúa soltando todas las represiones, críticas, condenas y juicios. Por evitar tener una vida feliz y plena consigo mismo. Gracias. Continúa soltando y respirando, y cuando sientas que has terminado, poco a poco abres los ojos y si quieres compartir brevemente, te escuchamos. Toma todo el tiempo que tú sientas que necesites. Julia, ¿quieres compartir? Sí, muchas gracias. Bueno, soy codependiente. Gracias por el conversatorio. Siento en este momento que es verdad que no necesito seguir sintiendo culpa, que no voy a arreglar nada con eso, que me enferma, que tampoco vale la pena seguir teniendo mi mente en el pasado. Y muchísimas gracias. Gracias Excelente. a ti, Julia, por compartir. Que Gracias, tengas una Julia. linda vida. Bueno, ¿alguien más? O si no, para dar el cierre ya que Janet tiene que salir. Bueno, como no hay nadie más, bueno, Bueno, Janet, lo último que tengo que decir es gracias por su paciencia. Disculpen mi mal español, mi lenguaje cortado y las incoherencias que por tratar de cubrir tantas cosas no terminaba un tema y empezaba otro, porque son tanta la información que tengo. Que tengan una linda vida y déjense de culpar. Vivan el presente, suelten esas autoculpas y esa basura. Eso como mujeres nunca nos ha ayudado ni nos va a hacer más buenas
ni más sagradas, ni más especiales. Al contrario, quita de nuestra alegría latina femenina. Gracias.